¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Jorge Estrada y este es su canal de la Nueva Patria. Les recuerdo que este canal, estos videos que subo todos los días, pues son para compartirlos con mucho gusto con ustedes. Sobre todo que no tienen tiempo de seguir en línea la conferencia mañanera del licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Y sobre todo también quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal, ya que pues sí es importante que este canal crezca, que se difunda lo que en otros canales no se le toma tanta importancia. Es decir, yo creo que todos los que nos estamos poniendo las pilas sobre el acontecer diario de la vida pública, estamos ofreciendo diferentes noticias, porque se generan muchísimas, y sobre todo también desde puntos de vista diferentes. Entonces pues los invito a que se suscriban a mi canal, ya que es, bueno, les estoy ofreciendo otra opción y otro punto de vista también, obviamente. Fíjense que el día de hoy, dentro de la conferencia mañanera del licenciado Andrés Manuel López Obrador, un reportero muy conocido, por cierto, Lord Molecula, Carlos Pozos, se manifestó con la inquietud sobre si no iba a salir otra lista de la plutocracia a la que le condonaban impuestos en sexenios anteriores. Y esto dio pie a que el presidente Andrés Manuel López Obrador empezara a hablar sobre lo que significó la corrupción en sexenios anteriores y lo permisiva que eran las leyes para que la corrupción pues llegara a apoderarse de este país. Vamos a leer un poquito sobre lo que el presidente de México comentó al respecto. Primero, digo, pues sí, él dijo que tiene todos los datos de a quienes se les condonaban impuestos y por parte de qué gobiernos. Pero pues como hay juicios en la corte, en el poder judicial, había que mantener sigilo, es decir, en secreto, porque así lo pedía la ley. Pero también después de eso dice, es muy interesante, sobre todo para los ciudadanos, que se conozca cómo modificaron en los últimos 30 años todo el marco legal, cómo hicieron reformas estructurales, reformas a leyes secundarias, cómo en 25 años la corrupción no era delito. Les pregunta incluso a los asistentes que si no se dieron cuenta que en 1994 los legisladores, cuando modificaron el Código Penal, porque sí era delito grave, y hacen una reforma para que no se considere delito grave la corrupción. Y el que cometió un acto de corrupción, a partir de entonces, podía salir bajo fianza. Recuerda también los que cayeron de la gracia de los regímenes anteriores, los acusaban de delitos de lavado de dinero, incluso a maestros de Oaxaca, para poder mantenerlos en la cárcel, les fabricaban el delito de lavado de dinero. Dice la gran reforma, que es como una nueva constitución. Imagínense cuántos fraudes electorales, cuántas imposiciones. México era el país de la corrupción y de los fraudes electorales. Entonces la reforma al 19 es delito grave el robo de combustibles, delito grave la evasión fiscal en su modalidad de facturas falsas y de crear empresas fantasmas. ¿Cuál es o había sido el principal problema de México? Pues obviamente nosotros ya sabemos que la corrupción fue uno de los principales, si no es el que más hundió a México, porque la corrupción no se castigaba. Eran famosísimos los abogados que actuaban como diputados, como senadores, tenían una gran influencia, entonces ajustaron todo para tener oportunidad. Dice que se llegó al extremo de aprobar leyes, por ejemplo en el caso de Pemex, para que los altos funcionarios de Pemex contaran con recursos para pagar fianzas. O sea que si un funcionario era acusado por un hecho de corrupción,
Mismo Pemex tenía un fondo para pagar la fianza de quien se le acusaba por corrupción. O sea, imagínense nada más qué despropósitos, ¿no? Y esto lo hicieron porque así era en el extranjero, copiaron todos los modelos en todo lo que les convenía, obviamente, para arreglar el marco legal y seguir pues enriqueciéndose del erario público y de todas las finanzas que manejaban las empresas paraestatales. Dice, entonces 30 años cambiaron la Constitución con ese propósito y luego viene la aprobación del Instituto de la Transparencia. ¿Para qué servía el Instituto de la Transparencia? Pura simulación, nada más que para aparentar de que se iba a combatir la corrupción. Y es cierto, obviamente nunca sirvió para nada el Instituto para la Transparencia y luego el Instituto Anticorrupción. Y dice el presidente López Obrador, luego el Instituto Anticorrupción, y ya ni les digo de cuántas organizaciones de la sociedad civil se crearon en contra de la corrupción. Hay una por ahí muy famosa, comentó con cierto sarcasmo. Dice que no sabían, refiriéndose a estas asociaciones anticorrupción, que no estaba considerado el delito, que no estaba considerado como delito grave la corrupción. Es decir, ¿para qué fueron creadas si todo era una simulación? Y luego lanza una pregunta donde dice, ¿saben que cuando se modificaron el Código Penal era Salinas de Gortari presidente? Y en ese gobierno, ¿quién creerá el asesor económico del gobierno de Salinas de Gortari? Claudio X González. Entonces, pues fuera máscaras, dice el licenciado Andrés Manuel López Obrador, ya no se pueden mantener el doble discurso, la hipocresía. Participaron en el fraude del 2006 estos defensores, estos que ahora son paladines de la libertad y la democracia. Y ahí están los manifiestos apoyando el fraude. A partir de aquí, el presidente Andrés Manuel López Obrador habla sobre la campaña negra que estas organizaciones de la sociedad civil crearon para cometer el fraude del 2006. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente al respecto. Los representantes de estos grupos, a los directivos de los medios. Yo recuerdo que antes del fraude del 2006, lo digo ahora porque lo escribí, y es público, una semana antes de la elección, una reunión, una comida con el dueño de Televisa y 2 funcionarios más de esa empresa, Emilio Azcárraga y 2 funcionarios más, y me sacan un documento en donde yo supuestamente iba a expropiar Televisa si ganaba. Hasta me llamó la atención porque me quedé con el documento, lo tengo, ¿no? Bien estructurado, o sea, con considerandos, pruebas, o sea, el nombre de todas las empresas que íbamos a expropiar. Ni sabía que habían tantas empresas, pero apegado pues a lo que era la empresa y además utilizando parte
mi habla, de mi lenguaje, de mis conceptos. ¿Cómo creen esto? Me quedé con el documento, pero bueno. Y en ese entonces la actividad, ya que andamos en estos temas, era ir a ver a los dueños de los medios, Claudio X González, el de Coparmex, el de el Consejo de Hombres de Negocios, creo que ese era Claudio, pero ahí están los nombres. Sí. Y a decir de que pues yo era un peligro para México y la campaña a todo lo que daba contra nuestra. Fíjense que estaba toda la campaña en contra nuestra, un bombardeo, porque este mismo grupo elaboró los mensajes para transmitir en medios y espantando, infundiendo miedo. Si gana López Obrador, que es un peligro para México, se van a cerrar los comercios, y bajaban las cortinas así, en las imágenes, se caían las bicicletas, se caían las bardas, ¿sí? Violando toda la legislación electoral, financiando toda esta campaña negra. Y le decían a los de los medios más influyentes, porque había resistencias, porque decían las televisoras, si nos abrimos por completo, o sea, la guerra sucia, todo lo que daba, querían más. Entonces les decían estos personajes, no, todo hay que destruirlo políticamente. Entonces, un dueño de un medio de comunicación, de una televisora, les dice, ¿y la credibilidad? ¿Vamos a perder credibilidad? Fíjese que tenía razón en aquel entonces. ¿Cómo se fue perdiendo credibilidad por esas acciones, por ese sometimiento de los medios a grupos de intereses creados? Y me acuerdo que uno de estos personajes de los medios le contestó, no te preocupes, hombre, cuando mucho van a tener un problema, 1 mes, 2 meses, ya luego se olvida. Pues no se olvidó, no se olvidó. Entonces, ahora es distinto. Desde luego, los medios actúan con mucha más responsabilidad, no solo porque existen las redes sociales, sino porque los medios convencionales entendieron de que ya no se podía seguir con lo mismo y ahora hay más libertad, se avanzó muchísimo. Esos mismos medios, Televisa, ya no es lo mismo que antes, no es lo mismo que antes. Y además, no quedarnos anclados en lo que nos hicieron. Por eso yo digo, no olvidar, pero sí perdonar. Y todos
tenemos que actuar de esta forma. Y lo mismo estos personajes que encabezaron toda esa campaña. Ahora los veo y los saludo como si nada. Imagínense si yo voy a andar albergando rencores, odios, no podría vivir. Y termina diciendo que, pues, dice que lo importante es dejar atrás eso, pero no olvidar, no vivir con odios. Nada más que pues sí se tiene que hablar de eso, porque parece que el pueblo de México, no el pueblo de México, más bien pues esta oposición que ahora está rabiosa, en verdad está rabiosa, empezando, encabezada por exmiembros del PAN, que Felipe Calderón, Claudio X González, Vicente Fox, que el día de ayer enviaron infiltrados a hacer destrozos dentro de la marcha de la conmemoración de la matanza de Tlatelolco. De ese tema voy a hablar en el siguiente video. Por mi parte es todo en este momento. Yo soy Jorge Estrada y esta es la nueva parte. Nos vemos en el próximo.